Bienvenidos al lado B de los mapas. En esta serie, estamos recorriendo el continente americano a través de la evolución de sus fronteras. En el episodio anterior, exploramos la isla de la Española, punto de entrada de los europeos al Nuevo Mundo. Hoy damos un paso hacia el continente. Venezuela no fue el primer territorio del continente en ser explorado, pero sí uno de los primeros en ser ocupado. Después de las islas del Caribe, Caracas fue fundada en 1567, y el territorio estuvo involucrado desde temprano en el sistema de gobernación española. En este episodio, vamos a seguir los trazos de los mapas que representaron a Venezuela desde el siglo XVII hasta hoy. Vamos a ver cómo se dibujó y redibujó su territorio, cómo se disputaron sus bordes, y cómo cada línea sobre el papel fue también una afirmación de poder, identidad y memoria. Como siempre, no vamos a tomar partido ni resolver disputas. Nuestro enfoque es histórico, visual y cartográfico. Vamos a dejar que hablen los mapas. En el siglo XVII, Venezuela no era aún un país, pero su nombre ya aparecía en los mapas europeos. Uno de los más representativos es el de Henricus Hondius, de 1630, titulado Venezuela, con la parte austral de la Nueva Andalucía. El título ya asigna una identidad territorial, una provincia llamada Venezuela y una zona al sur identificada como parte austral de Nueva Andalucía. Este mapa muestra las costas, algunas islas, el río Orinoco y una geografía aún imprecisa, decorada con naves, rosas de los vientos y cartuchos ornamentales. También es común encontrar en estos mapas la denominación de tierra firme, una forma temprana de referirse al continente en contraposición a las islas del Caribe. Hacia finales del siglo, el cartógrafo francés Alexis Hubert Jaillot publicó en 1695 un mapa titulado América Meridional. Aunque centrado en todo el subcontinente, Venezuela aparece identificada bajo la denominación de Gobierno de Venezuela. El mapa resalta las rutas marítimas y las costas con más detalle que el interior continental, que aún permanecía poco explorado desde la mirada europea. Estos primeros trazos no solo reflejan lo conocido, sino también lo imaginado, y son el punto de partida de la larga historia visual de Venezuela. Durante el siglo XVIII, la representación cartográfica del territorio que hoy forma Venezuela fue ganando precisión, aunque aún bajo marcos coloniales generales, como tierra firme. En mapas como el de Edward Wells de 1710 o el de Nicolas de Fer en 1719, Venezuela aparece como parte de una gran masa continental aún difusa, donde los nombres de las regiones se superponen con los de virreinatos y gobernaciones. El mapa de Hermann Moll en 1736 y el de Guillaume de Lisle en 1742 comienzan a representar con más claridad los ríos, las cordilleras y las divisiones administrativas más reconocibles, aunque todavía centrados en las rutas comerciales y fluviales. En 1742 se concreta un cambio clave. La provincia de Caracas es independizada administrativamente del Virreinato de Nueva Granada. En 1776 se establece en Caracas una intendencia de Hacienda, y en 1777 la Real Cédula crea formalmente la Capitanía General de Venezuela, unificando el control militar, político y económico de varias provincias bajo una sola autoridad. En mapas como el de Luis de Surville, de 1778, dedicado a las provincias de Cumaná y Guayana, se evidencia el creciente interés en representar la región del Orinoco como eje articulador del territorio. Agustín Codazzi, en 1890, ya con una mirada retrospectiva, publica la Carta del Virreinato de Santa Fe y la Capitanía General de Venezuela, incluida en el Atlas Geográfico e Histórico de la República de Colombia. Resume cómo se concebía la estructura político-territorial de 1742, mostrando al Virreinato de Santa Fe, en rosa, y la Capitanía General de Venezuela en amarillo. A comienzos del siglo XIX, Venezuela entró en proceso revolucionario. En 1810, se produce el primer paso hacia la independencia. En este contexto, cartógrafos europeos como John Pinkerton publican mapas como La Caracas de 1810,
que representan el noreste sudamericano con información recopilada de crónicas, fuentes misioneras y exploraciones. Estos mapas mezclan precisión con elementos especulativos, como el lago Parima. Allí, decían, estaba El Dorado, la ciudad de oro. Hoy sabemos que ese lago nunca existió, pero su presencia en los mapas revela algo profundo. Durante mucho tiempo, los mapas también eran espejos de los deseos y las fantasías del mundo europeo. El 17 de diciembre de 1819, en el Congreso de Angostura, se sanciona la Ley Fundamental de la República de Colombia, que unifica a Nueva Granada y Venezuela en una sola república, dividida en 3 grandes departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito. Aunque Quito aún no había sido liberado en ese momento, se incorporaría tras la victoria de Sucre en Pichincha en 1822, quedando así conformada la Gran Colombia, un sueño de unidad continental liderado por Bolívar. En 1824, una nueva ley divide la República en 12 departamentos, de los cuales 4 corresponden al territorio venezolano: Orinoco, Venezuela, Apure y Zulia. Esta división territorial define el marco político-administrativo sobre el que se construyen los mapas de la época. Esta visión queda reflejada en los mapas del Atlas Geográfico e Histórico de la República de Colombia, publicado en 1889, pero basado en los trabajos de Agustín Codazzi y Manuel María Paz, levantados en décadas anteriores. Estas divisiones se reflejan más adelante en mapas como el de Anthony Finley, de 1826, que muestran una América del Sur fragmentada pero reconocible. Codazzi también realiza un mapa político de Venezuela antes de la Revolución de 1810, publicado en 1840, que ofrece una mirada retrospectiva sobre la organización del territorio bajo la Capitanía General. Incluso en tiempos recientes, el Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional de Venezuela ha elaborado mapas como la aproximación de los límites de la Capitanía General de Venezuela en 1810, publicado en 2008, que busca reconstruir históricamente cómo se concebía ese territorio antes del proceso emancipador. Así, entre los trazos de cartógrafos europeos, los proyectos independentistas y las reconstrucciones históricas posteriores, el mapa de Venezuela se convierte en una herramienta para entender no solo el espacio, sino la identidad y la memoria nacional. Tras la disolución de la Gran Colombia, Venezuela comienza a redefinirse como una república soberana. Sin embargo, sus fronteras seguían siendo imprecisas y objeto de debate. En 1840, Agustín Codazzi publica el Mapa Político de la República de Venezuela, uno de los primeros intentos técnicos por representar el nuevo país con claridad territorial. Le siguen otros mapas, como el de la Sociedad para la Difusión del Conocimiento Útil de Gran Bretaña, en 1842, y el Atlas de Mitchell, de 1849, que muestran a Venezuela junto a Nueva Granada y Ecuador, todavía con límites flexibles. La frontera entre Venezuela y Colombia no siempre fue clara. Durante décadas, ambos países negociaron su trazado, hasta que en 1941 se firmó el tratado definitivo. En zonas como La Guajira o el Alto Orinoco, el límite fue establecido con líneas rectas entre coordenadas geográficas. Estos segmentos rectilíneos, visibles en los mapas actuales, son testimonio de una frontera dibujada más en mesas de negociación que sobre el terreno. En 1885, Nicolás Estebanés publica un mapa que incluye una referencia categórica: territorio ocupado indebidamente por los ingleses. También señala los límites de la frontera este, según algunos geógrafos. Este mapa no solo refleja una delimitación, sino una acusación explícita contra el avance británico en la región del Esequibo. Desde 1835, el explorador británico Robert Schomburgk había trazado una línea fronteriza que Venezuela consideraba inaceptable. En mapas como el Gran Mapa Colonial de George Philip de 1887, o el publicado por la Scottish Geographical Magazine en 1896, se observa cómo el Imperio Británico empuja esa línea cada vez más hacia el oeste. En 1897, Venezuela y Gran Bretaña acordaron someter la disputa a arbitraje. Ambos presentan mapas como prueba.
Venezuela respalda sus límites con los trabajos de Codazzi y Paz de 1886, mientras Gran Bretaña defiende su posición con nuevas ediciones del mapa de Philip de 1897. El fallo de 1899 favoreció ampliamente a los británicos. Venezuela lo rechaza, pero no logra revertirlo diplomáticamente. Ya en el siglo XXI, el conflicto se reactiva. En 2023, tras un referendo nacional, el Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, publica un nuevo mapa oficial de la República Bolivariana de Venezuela, que reincorpora el Esequibo como territorio nacional. Esta versión reaviva la controversia diplomática con Guyana y cobra una dimensión simbólica contemporánea. A través de estos mapas, de 1840 a 2023, puede verse cómo la frontera oriental de Venezuela es una de las más debatidas, sensibles y significativas de la historia sudamericana. Hoy en día, la frontera de Venezuela con Colombia está definida en mapas oficiales, pero en los mapas digitales, como Google Earth, hay algo llamativo. La frontera entre Venezuela y Guyana aparece en rojo. ¿Qué significa eso? Significa que es una frontera en disputa. Google, como otras plataformas, usa líneas amarillas para límites reconocidos y rojas para fronteras no resueltas. Lo mismo ocurre entre Guyana y Surinam, y entre Surinam y la Guayana Francesa. Son líneas discutidas, a veces con reclamos activos ante tribunales internacionales. En el caso de Venezuela, el reclamo por el Esequibo sigue siendo parte de su identidad cartográfica oficial. A lo largo de 5 siglos, Venezuela pasó de no figurar en los mapas a tener uno de los límites más debatidos del continente. Los mapas no son simples dibujos, son declaraciones, memorias y disputas. En el caso de Venezuela, cada frontera, cada línea, cada edición revela una época distinta, desde la tierra firme de los navegantes hasta los mapas diplomáticos del siglo XX. Si te gustó este recorrido por la cartografía de Venezuela, suscríbete al lado B de los mapas, deja tu like y compartilo. Nos vemos en el próximo episodio de esta serie sobre fronteras cambiantes en América.